Buenas tardes, gracias Alejandra. El cultivo de la palma de aceite es uno de los pilares de la economía agrícola en muchas regiones tropicales. Gracias a su alta productividad y a la creciente demanda mundial de aceite vegetal, sin embargo, su sostenibilidad y rentabilidad están constantemente amenazadas por una diversidad de insectos plaga que afectan diferentes partes de la palma, desde la raíz hasta las hojas. Es por eso que agradecemos a todos ustedes por el acompañamiento a esta interesante y enriquecedora jornada en el conversatorio Errores comunes, factores claves y estrategias para el manejo integrado de plagas en palma de aceite. Contaremos el día de hoy con la participación de las siguientes panelistas, a quienes invitamos a pasar a la tarima. Nuestro primer participante es el doctor Anuar Morales, doctor en Ciencias de las Plantas y actual coordinador del programa de manejo integrado de plagas y enfermedades en palma. Cuenta con una amplia experiencia en el manejo integrado de plagas en cultivos agrícolas e investigación norteamericana y oceanía. Bienvenido, doctor. Nuestro segundo participante es el ingeniero Bernabé Roche, director agronómico de la empresa Agropalma S.A. Bernabé es ingeniero él es ingeniero en protección biotecnológica, especialista en cultivos perennes industriales y estudiante de maestría de MBA. Tiene más de 16 años de experiencia en el manejo de plantaciones con enfoque en sanidad vegetal. Bienvenido, ingeniero. Nuestro tercer participante es el ingeniero Juan Guillermo Pavón, director de la Unidad de Asistencia Técnica y Atención al Proveedor de la empresa Palmeras de Puerto Wilches. Juan Guillermo cuenta con más de 16 años de experiencia en el manejo de cultivo de palma de aceite, con enfoque en la investigación, la producción y manejo de proveedores. Bienvenido, ingeniero. Y nuestro cuarto participante es la ingeniera Lisset, ingeniera agrónoma especialista en dirección de empresas, jefe de la unidad del servicio al palmicultor de Palmas de Cesar, quien cuenta con una especialista en dirección de empresas, estudiante de maestría en sostenibilidad, cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector de la palma. Su enfoque ha estado en la asistencia técnica integral y la fidelización de proveedores. Bienvenido, ingeniero. Bueno, en este momento invitamos a todo nuestro público, los invito a que tomen asiento y invito al público a que por favor saquen su celular porque vamos a hacer una pregunta interactiva. La idea es que esto también sea dinámico, que no se nos duerman en la sala, ¿cierto? Y en pantalla va a aparecer en breves momentos un código QR. Ese código QR es un forms con una pregunta que nos van a ayudar a definir cuáles son esos errores que normalmente cometemos cuando hacemos el manejo integrado de plagas. Ahí está nuestro QR. Los invitamos a que por favor participen. Es una pregunta de selección múltiple y pues nuestros panelistas hablarán en acuerdo a lo que nos dé este resultado. Que tenemos es diagnóstico de insectos, o sea, lo que refiere al tema de monitoreo, aplicaciones adecuadas. Muchas veces dejamos para un tiempo de espera, pero a veces la aplicación no se hace de manera correcta. Uso indiscriminado, o sea, también a veces nos excedemos en el mismo uso de estos productos. Falta de monitoreo y seguimiento, hacemos los monitoreos, pero se nos queda en seguimiento y ahí es donde a veces también fallamos. ¿Me informan cuánto tiempo más vamos a dar o cerramos? Un minuto más y cerramos la encuesta. Ok.
Bueno, entonces nuestro público nos dice, estimados panelistas, que el mayor error es la falta de monitoreo y seguimiento. Seguido, volvieron a votar. Si tienen que cerrarlo ya. Pero se mantiene falta de monitoreo y seguimiento, seguido de aplicaciones inadecuadas de productos y diagnóstico incorrecto de la plaga. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a dar inicio a la respuesta por parte de nuestros panelistas. La pregunta es, ¿cuál es el error más común que se comete en el manejo de plagas? Doctor. Bueno, muchísimas gracias. Aquí ustedes han escuchado hablar tal vez anteriormente de cuál es la base o cuál es, digamos que el punto más importante del manejo integrado de plagas y de enfermedades. Y es justamente el que ustedes están detectando aquí, el monitoreo. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a una plantación, bien sea porque somos consultores, porque somos investigadores, o vamos a ir a revisar uno de nuestros lotes y el trabajador o la persona encargada nos dice, la semana pasada no estaba así, el mes pasado no estaba así, yo no sé cómo o por qué se fue así? Y uno sabe que es una plaga que tiene un ciclo de vida de 3 o 4 meses y hay sobreposición de generaciones, mínimo lleva 1 año, 2 años esa plaga. Entonces, si nosotros tenemos un monitoreo adecuado de nuestra plantación, de cualquiera de nuestras plagas que nosotros podamos tener, tanto plagas como insectos plaga como enfermedades, no nos va a coger ventaja y hacer el seguimiento oportuno. No es lo mismo si yo voy, miro, sí, tengo cifanes, y vuelvo dentro de un mes, sí, tengo cifanes, pero no hago nada, ¿cierto? Entonces, el seguimiento y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos, nos piden un diagnóstico, hacemos el diagnóstico, hacemos una recomendación y la recomendación no se toma. Ese es el principal problema que tenemos y que necesitamos que los panicultores aprendan a hacer ese seguimiento y ese monitoreo. Y ese monitoreo va ligada con un diagnóstico adecuado, con saber qué productos voy a aplicar. Todo eso va ligado en un proyecto o en un proceso de manejo integrado de plagas. Gracias, doctor. El panel está constituido por la investigación, por la dirección y por el trabajo con proveedores. Entonces, la idea es que desde cada uno de ellos podamos tener esa visión. Entonces, a continuación, vamos a ver la visión desde las direcciones estando en plantación. Ingeniero de la por favor. Gracias, Juan. Pues digamos que uno de los errores más comunes que encuentro es cocinar el desconocimiento. Gracias, Juan. Bueno, uno de los errores más comunes que encuentro, complementando lo que dice el doctor Anwar, es el desconocimiento del ciclo biológico de la plaga. Por lo menos un caso puntual, el esteroma. Muchas veces llegan excesos de plagas, donde no se especifica lista de alarma puntualmente. Entonces, es fundamental para poder, digamos que uno decidir si es oportuno hacer la aplicación de un producto químico o no. ¿Bien? Otro punto importante también es la vinculación de datos históricos. Generalmente las plagas durante un año se ven por patrones y generalmente entran por un mismo lote. Entonces es bueno pues también que se lleve una base de datos bien organizada en el tiempo y pues digamos uno pueda definir este tipo de puntos. Hola. 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 Muchas gracias, ingeniero. Ahora desde la parte de proveedores cedo la palabra al ingeniero Juan Miguel. Con el tema de proveedores es muy curioso, ¿no? Porque a veces los pequeños productores son más juiciosos que los mismos grandes, sabiendo que hace mucho tiempo la rueda está inventada, que tenemos que saber mensualmente, tenemos que hacer un censo, un monitoreo, identificar, actuar y definir. Desafortunadamente, nosotros en el tema de proveedores acatan mejor los pequeños, más rápido
y cumplen con cabalidad los diagnósticos por la unidad de asistencias técnicas, que es lo que no nos pasa con los grandes. No sé si mi colega piensa lo mismo. Desafortunadamente, no sé si es la palabra que voy a decir, por el afán de actuar, de hacer las cosas supuestamente rápido, comienzan a aplicar discriminadamente lo que cae. Entonces comienzan a escuchar por un lado, por el otro lado, por el otro lado. No conocemos la biología del insecto, no conocemos en qué momento podemos estar aplicando para que lo podamos afectar o interrumpir su proceso de infectación. No conocemos a veces qué es el producto que vamos a utilizar y aplicamos por aplicar porque está en promoción, porque es el más barato, porque lo recomendó, porque el vecino lo utilizó mejor, porque no sé qué, porque no sé qué, no sé por cuánto. Y cuando damos cuenta, estamos aplicando en el momento que no es, producto que no es, y por ende estamos tirando otros insectos que desafortunadamente son viables para la polinización, por ejemplo para el tema de guinensis, y ahí nos estamos aquí afectando el tema de productividad. Entonces eso es lo que nos está pasando más en la parte de nosotros. Buenas tardes para todos. Desde la mirada de la gestión de productores, sin duda, me identifico mucho con el doctor Anuar y con el público en general. Sin duda en la gestión de proveedores el mayor error que se comete es lograr monitorear esas plagas y poderlas gestionar de manera correcta. Porque usualmente el productor pequeño y grande espera que las plagas aparezcan, mas no las monitorea para hacer su seguimiento correcto. Entonces, de los errores más comunes que hay en la gestión de productores es esta, y ahí es donde las unidades de asistencia técnica juegan un papel fundamental, primero para trabajar de la mano con los operarios de las fincas, para la formación, para la capacitación, y de alguna u otra manera también las unidades ayudamos mucho a la centralización de la información. Otra cosa que sucede en el manejo de plagas es que como las enfermedades, las plagas no tienen frontera. Entonces, en ese manejo regional pues, que se deben hacer de las plagas, las unidades ayudamos muchísimo en ese monitoreo porque podemos dar alertas. Aquí yo tengo un vecino con un problema de plagas, pero si el otro vecino que tengo al lado no lo identifica y no lo controla a tiempo, pues finalmente se generan problemas regionales y mucho más grandes de las plagas. Entonces, creo que es lo que más nos reta como unidades de asistencia técnica, lograr ese monitoreo efectivo que nos permita tomar decisiones idóneas y a tiempo. Creo que es algo por lo que tenemos que trabajar día a día, y en la experiencia pues, con los productores es en lo que más retos tenemos. Muchas gracias, ingeniero. El doctor Anuar también nos quiere hacer una adición al aporte. Sí, de parte de, digamos que del área de investigación, la cual represento yo aquí, una de las falencias que tenemos es que no tenemos unos sistemas de monitoreo adecuados. ¿Cuál es el sistema de monitoreo que ustedes saben y han venido utilizando durante mucho tiempo que nosotros les proveemos? Es Rincoformación, las trampas para Rincoformación. En este momento, esa es una arma que nosotros debemos utilizar y aprender para monitorear todo el tiempo. Pero necesitamos encontrar, necesitamos ofrecerles a ustedes más herramientas que nos sirvan para ese monitoreo. Para eso estamos trabajando nosotros desde Ceniparma y estamos generando diferentes feromonas, por ejemplo, para estrategios, para oxifanes. Ya estamos trabajando y estamos avanzados, muy avanzados, en sistemas de monitoreo y control. Pero también estamos trabajando con otros sistemas, por ejemplo, para leptofarsas, para poder facilitar cómo hacer ese muestreo y cómo se facilita la interpretación del dato que yo estoy obteniendo. Eso, muy seguramente, en un par de meses podremos tener un app en el cual ustedes pueden recurrir y hacer sus muestreos y de allí poder utilizarlo como una herramienta para poder tomar decisiones de qué hacer en sus lotes. Desde Ceniparma y desde nuestro programa de entomología estamos comprometidos con eso, con generar herramientas que les faciliten a ustedes ese monitoreo, que no dependamos tanto de ese, bueno, en algunos lados lo llaman plaguero, o la persona que se va haciendo el monitoreo a lo largo de todos los lotes, sino que podamos tener un sistema de trampas en los cuales simple y llanamente se observa el daño y cómo, o se observa el insecto y poder interpretarlo y
y ustedes puedan tomar las medidas adecuadas. Ese es un compromiso que tenemos nosotros y por el cual estamos trabajando fuertemente para poderlo hacer. Hola. Acá hay otra cosa muy interesante, ¿no? Y aquí va para todos los dueños. El tema sanitario a veces lo vemos en el buen sentido como en el segundo parte, ¿no? Subió la cosecha, saquemos la gente de sanidad, apoyar la cosecha. Se enterró el carro, saque la gente de sanidad, apoyar. Cualquier factor que puede pasar en la finca, siempre pues termina sanidad apoyando. Entonces comenzamos a trazar ciclos, censos, monitoreos. Cuando nos damos cuenta ya, el insecto ha hecho su caso. Otra cosita, la tecnología. Muy bueno, hay programas muy interesantes, mapas de calor, hay muchachos hoy en día que son lo mejor de todo. Pero, y eso es para los agrónomos, no, pues ya es para los dueños, ahora para los agrónomos. Nos quedamos en interpretación de mapas y nos duramos 3, 4, 5 horas haciendo un mapa muy lindo para el gerente. Pero a veces no verificamos la información de datos y nunca llegamos a ensuciarnos las botas. Decía el gerente de Grupalma, coloque las botas y hagamos una vueltica, verifiquemos información, vayamos al campo, vayamos al sitio, al hueco, a Reconada, verifiquemos lo que dice esa hoja o ese celular que estamos sacando, que estamos interpretando antes de llegar a la información. Entonces cuando llegamos y nos damos cuenta, ¡ay! Una explotación de insectos. Uy, Lectofaga se nos salió de las manos. Uy, no nos llegó. Oiga, pero de verdad si estamos haciendo o únicamente la tecnología nos está moviendo. Entonces esas dos cositas, ¿listo? El dueño de la finca, sanidad y sanidad, tenemos que tener nuestro equipo. Y hay otra cosa, ¿no? Capacitar a la gente. Hay gente que tenemos en sanidad y no tenemos la capacidad suficiente. ¿Ese qué es? ¿Qué ciclo está? No, Lectofaga. Si viene, o sea, ¿qué es eso? Confundimos a veces insectos. Y si confundimos insectos, entonces ¿cómo vamos a hacer el control? Entonces capacitar a nuestra gente, que nuestro MIPE y nuestra gente que en campo sepan lo que están evaluando, que únicamente no salgan por hacer un recorrido y hacer las cosas por hacer. Y para los agrónomos, que la tecnología no nos agobie, que vayamos a campo, verifiquemos información y así la presentamos. ¿Algo más? Okay. Bueno, yo creo que en resumen, evidentemente hay un desconocimiento alto donde como investigadores y como asistentes técnicos sabemos que tenemos que esforzarnos por el tema de capacitación. Y yo creo que todas las unidades de asistencia técnica que están en la zona central están trabajando en función de eso, de que cada día sepamos mejor hacia dónde vamos y que podamos tener mayor productividad. Quiero hacer la invitación a la segunda pregunta, también pensando un poco en que la zona central, yo llevo un año en Palma con Copalcol, pero llevo en la zona alrededor de 10 años. Las plagas que normalmente más nos afectan en su momento es Stenoma, Rhynchophorus, obviamente por todo el tema de PCI, obviamente en la zona no tenemos anillo rojo, pero en otras sí. Leptofarsa, que en algún momento en alguna plantación me dieron 9 toneladas por hectárea cuando tenemos índices muy altos de afectación. Strategus hoy en día es un tema muy fuerte por nuevas siembras, por algunas prácticas muy buenas, otras no tan buenas, pero hemos visto que este insecto está avanzando bastante. Y hay un quinto muy oculto que es el Demotispa, raspador del fruto, que su daño lo que hace es que la cosecha no salga de la manera más adecuada y perdemos racimos porque los cosecheros no identifican su madurez, o sea, su óptimo criterio de cosecha. Entonces, con estas 5 plagas, ingenieros y doctor e ingeniera, podemos contestar la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles son los factores que favorecen la proliferación de estas plagas? Empecemos por el ingeniero Bernabé. Gracias. Bueno,
como yo empiezo haciendo memoria de algo que ocurrió hace varios años. Hace varios años estuve en una plantación de Jesús de Cesar que se llama La Casica. Una de las cosas que más me impresionó en La Casica, era que los lotes estaban bastante manejados pues, para lo que es mi criterio. ¿Bien? Entonces la respuesta de la persona que nos acompañaba en ese entonces era que ellos vendían fruta, que no vendían postales. Era su respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque el cultivo de palma, pues si ya sabemos, eso es monocultivo y no van a las plantaciones de Puerto Dulce si parecen campos de fútbol, son cortamares, aguacerías nacidas por todos lados. Entonces yo creo que algo que ha favorecido la proliferación de las plagas es eso, y digamos que no hay una acción voluntaria para el cultivo de coberturas o de plantas nectaríferas. Digamos que sí hay, pero es más un tema accidental de que estén esas plantas ahí. No es que uno vaya y encuentre un vivero de nectaríferas y encuentre todo un programa de siembra de nectaríferas. Entonces, de pronto nos ha faltado eso. Digamos que incluir eso dentro de nuestro programa de manejo de plagas, y pues que también hace parte de las tecnologías que ha desarrollado nuestros investigadores de ese campo. Gracias, ingeniero. Damos la palabra a la ingeniera Lisset. Bueno, creo que voy a plantear dos temas sobre la mesa. Hay muchos factores que pueden afectar a las plagas, ¿cierto? Y voy a enfocarme sobre dos. Las condiciones extremas afectan el ciclo de vida de nuestras plagas y de nuestros entomopatógenos. Creo que sin duda sabemos que cuando tenemos periodos largos o de sequía o de altas precipitaciones, favorece la proliferación de algunas de nuestras plagas. Y segundo, otro factor, y es que va muy en línea con lo que decías, y es que no cuidamos esos corredores biológicos para mantener la biodiversidad en el entorno, y eso hace que finalmente pues haya un desequilibrio y las plagas finalmente se incrementen. Entonces, pues mi respuesta la planteo bajo esos dos factores desde el punto de vista de por qué es el crecimiento de las plagas. Hola, Ingeniero Juan Guillermo. nunca se me va a olvidar, hace 18 años, 19, no me acuerdo, cuando visité la finca del ingeniero Rafael. Es diferente. La agricultura se hace diferente. Ahí salí a administrar otra finca, o comencé a hacer uno de mis primeros pinos para los llanos orientales. Y comencé a dejar crecer todo. Lo que vi allá lo comencé a planificar. Y ya teníamos un reguero de plagas impresionante, lo que usted quería. Y dije, pero hacer enmiendas, ¡pum! Y lo que crezca. Dijo el jefe que yo tenía para esa época, oiga, no se me perdió la plata de la cobertura. Salió el Snowdy, salió con Zoom, y se comenzó a salir de plantas ahí, hoja ancha, impresionante. Y comenzó a crecer y a crecer, pero ingeniero, ¿qué me ha puesto esa hierba? ¿Cómo por dónde voy a caminar? No, tranquilo, ustedes dejen hacer lo que yo quiera hacer acá, y después vamos a mirar el tema económico con plagas. Un año después, se dejó crecer, tema de plagas para abajo, con dos aplicaciones, salió todo este año, incluso, y todo lo que conocen a mí, que yo digo calles orgánicas. Calles que dejen crecer todo lo que ustedes quieran. La palma que se murió, dejen crecer todo lo que ustedes quieran. Ahí sacan lo que ustedes necesitan. Ahí van a salir lo que ustedes quieran para controlar. Les haría firmo lo que dice Bernabé, lo que dice aquí la ingeniera, y agradezco nuevamente aquí al ingeniero las buenas enseñanzas que tiene en sus fincas, que por ejemplo yo, de los nuevos agrónomos, el ingeniero organizar por ahí está, que yo lo molesto a veces, también muchas gracias por todo, estamos aplicando eso. La agronomía básica, lo que está inventado, hay que dejarlo inventado, ya hecho. La roba ya está inventada, no hay que negar cosas que de otro mundo. Las cosas básicas funcionan. Bueno, si yo comienzo a preguntar a ustedes, ¿dónde se plantan ustedes de plantas o siembras nectaríferas? Muy pocos. ¿Dónde están ustedes la aplicación de biológicos? No importa que tenga plaga o no tenga plaga, ¿dónde está eso? Entonces únicamente utilizamos el producto cuando tenemos la enfermedad. Gracias, ingeniero. Le damos el paso al doctor. Bueno, yo creo que los tres han planteado
una posición en la cual es completamente correcto. Nosotros estamos cometiendo algunos errores, algunos aciertos, que esos errores son los que nos han hecho que muchas veces esos insectos plagas, los que estamos mencionando acá, se nos salgan de la mano. ¿Cuáles son los factores que favorecen la proliferación de estas plagas? Son múltiples, son muchos, no podemos señalar uno. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis anotaciones la eliminación. Cuando nosotros venimos de un lote que ya está plantado en palma de acero y queremos renovarlo, cometemos el error de hacer una eliminación no adecuada. Hay una eliminación, hay todo un programa en el cual Senipalma invirtió un buen tiempo de investigación y lo estableció de cierta forma. Ese programa de eliminación de la palma nos va a ayudar a eliminar problemas con rincófonos palmarum y estrategios. Y yo sé que muchos de los que están aquí saben o que tienen problemas con estrategios, saben cuál fue el principal error que cometieron. Y fue la mala eliminación de la palma del cultivo anterior. Esa mala eliminación no es solamente tumbarla, lo que nosotros tenemos que hacer es tumbarla, picarla, esparcirla y darle tiempo a la tierra para que se reabsorba ese cultivo, ese tejido que nosotros acabamos de picar, para que el insecto no se nos reproduzca. Si nosotros cometemos el error de plantar muy rápido, si cometemos el error de armar y de crear esas pilas o esas barreras con esos estípites, tenemos una fuente de contaminación bastante grande que yo sé que aquí varios están sufriendo. Otro problema que tenemos, y lo mencionaron, es que no estamos diversificando nuestro cultivo. Nuestro cultivo necesitamos diversificarlo y plantar muchas más nectaríferas, cuidarlas. El problema que nosotros encontramos usualmente es que siempre la parte de agronomía va por un lado y la parte de manejo de plagas va por otro lado, la sanidad va por otro lado. Entonces la gente de sanidad planta todos sus nectaríferas y luego llega la gente de agronomía, tumba toda esa maleza. ¿Sí? Y eso nos ha pasado y lo hemos escuchado muchas veces. No se rían que es cierto. Y eso nos incrementa problemas, especialmente de aquellos insectos defoliadores, como los que teníamos acá, estenoma, leptofarsa, incluso hasta temotispa, el raspador del fruto, se ve afectado por muchos de estos parasitoides que pueden llegar allí y predadores. Eso lo tenemos ya también en evidencia. Otro problema que tenemos es el uso indiscriminado y el mal uso de insecticidas. Cuando nosotros utilizamos o tenemos un problema en el lote, en nuestra plantación, ¿qué insecticida tengo? Y lo aplico. Pero era correcto. No sé. Lo apliqué en la dosis que era. No sé. ¿Cierto? Esos tipos de problemas son problemas muy grandes. Cuando abuso también de esos insecticidas y cada vez repito y repito y no hago una, sino 2, 3, 4 y 5 aplicaciones seguidas, eso también me genera problemas porque estoy acabando con esa población de insectos que son predadores y parasitoides que nos van a ayudar a controlar. Nosotros tenemos en Senipalma estudios, por ejemplo en Tumaco, con oxifanes en donde el 68% de la población de oxifanes es controlada por enemigos naturales, parasitoides y predadores. En los lotes no hacemos absolutamente nada, lo dejamos tranquilo, seguimos la población y hemos llegado a establecer que hasta un 68%, con un 32% de la población sobreviviente y con una población alta de enemigos naturales, podemos terminar de completar ese, control. También podemos recurrir a insecticidas biológicos. Para muchos de nuestros defoliadores, los Bacillus thuringiensis que existen en el mercado y que afortunadamente son de muy buena calidad, podemos seguir utilizando y esos son fundamentales. Digamos que esos ejemplos que yo les estoy colocando son fundamentales mantener un monitoreo constante, siempre estar vigilando que no cometa esos errores, que cuando estemos planeando nuestro cultivo, que cuando estemos haciendo las siembras, dejemos espacios para eso de lo que estamos hablando.
las nectaríferas son fundamentales para nosotros y siempre nos van a ayudar y siempre nos van a dar la mano, porque esos parasitoides son amigos nuestros. Y si nosotros abusamos de los insecticidas, los acabamos. Ese es el principal. Hola, muchas gracias, doctor. Digamos que teníamos planteada para esta pregunta 5 insectos que nos generan en su mayoría daños económicos importantes. No sé si en la mesa tengan una plaga diferente de la que quieran dar alguna opinión. Entonces, en general para todo lo que nosotros llamamos los defoliadores, esos insectos, esos lepidópteros que se nos están comiendo las hojas, aplica todo este tipo de observaciones que hemos hecho. Yo creo que no hay un solo defoliador que tengamos en la mano que no tenga un enemigo natural en nuestro ecosistema. Ese es fundamental, eso es bien importante. Yo sé que hay algunos aquí, sobre todo los que están allá atrás, en los booths, en los stands que están allá de comercialización, y a veces cometemos un error muy grande, y de pronto puede ser algo que levante ampolla en alguna gente, y es que no todos los productos sirven para todo. Si yo tengo Metarrhizium anisopleae, que lo utilizo para el control de demotismo, no quiere decir que ese Metarrhizium me va a servir para controlar Leptofarsa o que me va a servir para controlar el mismo Strategos. No. Cada cepa que nosotros hemos investigado en Seripalma tiene un objetivo, tiene un insecto blanco al cual nosotros estamos dirigiendo. No todos los hongos entomopatógenos le dan igual a cada uno de los insectos. Tenemos que ser específicos. De esos productos que a ustedes les ofrecen, que matan absolutamente de todo y que están registrados para 380 insectos, duden. Gracias, doctor. Yo creo y confirmo que la zona tenemos que tener mucho cuidado con estas 5 plagas. Por favor, incentivemos en las plantaciones el monitoreo. Yo he llegado a plantaciones, no sin hablar mal, sino para que todos aprendamos. Dijo el filósofo colombiano, perder es ganar, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar en pro de mejorar. Entonces los invitamos a que hagan sus monitoreos, a que esos errores que normalmente cometemos en plantación los empecemos a mejorar, capacitar el personal, ¿cierto? La siguiente pregunta, vamos un poco rápido, vamos bien de tiempo, podemos extendernos un poquito más. Y es que ya sabemos que está pasando algo malo, ¿cierto? Ya sabemos que hay errores, ya sabemos pero tenemos que no nos podemos quedar, no, si no estamos haciendo, ¿cierto? Vamos a ver qué, ya bueno, y ahora entonces, bueno, la estoy embarrando, pero ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, esa es la siguiente pregunta, y es ¿cuáles son las estrategias, tanto de innovación y de tecnología, desde las unidades de asistencia técnica, desde las direcciones de las plantaciones y desde los centros de investigación, que podamos trabajar en el manejo integrado de plagas y que realmente estas sean pues, muy efectivas? Juan Guillermo. Yo creería que lo primero, o sea, estrategias de forma personal, tener en su finca la confianza necesaria que su productividad no se baje el 30%. ¿Listo? Que estas personas que me estén haciendo el monitoreo, el censo o la actividad de control sepan lo que están haciendo, sepan cómo se mezclan los productos, en cuál secuencia, después va primero, segundo, tercero, saben cómo deben calibrar un equipo de mano, espalda, un tractor. O sea, de esos pequeños detalles hace la gran diferencia, ¿no? Decía alguien, de peso se va llegando a 100 pesos, ¿no? Entonces, el primer factor que yo siempre diría, más allá de la tecnología, de los avances, de los programas que están saliendo actualmente,
es tener gente capacitada en campo, que tenga la confianza necesaria, que lo que está haciendo bien y lo está haciendo en pro de la finca. Gracias, ingeniero. Ingeniero Elise. Bueno, yo creo que en línea con lo que veníamos hablando, la tecnología, sin duda, para todo el tema del monitoreo, se ha vuelto en los últimos tiempos una alternativa muy buena para hacer análisis un poco más profundos del comportamiento de las plagas, de cómo son ese comportamiento poblacional, de su ciclo de vida. Entonces, en este momento estamos trabajando en herramientas como CyberTracker para captura de información en campo, que nos permite georreferenciar y ubicar muy bien dónde tengo mis focos de plagas. Estamos trabajando con herramientas como QGIS, que nos permiten hacer mapas de calor, y esto va muy enfocado para los agrónomos, que son herramientas que nos ayudan a tomar buenas decisiones de cara a cómo se está comportando mi plaga. Entonces, creo que esa es una de las estrategias que últimamente los agrónomos y las unidades de asistencia técnica hemos venido trabajando con mayor fuerza. Sin embargo, pues eso es solo una parte de cara al monitoreo, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias frente al control de estas plagas se han venido trabajando últimamente? Pues finalmente la combinación de lo químico y lo biológico, finalmente el tener condiciones para que esos entomopatógenos puedan estar en el ecosistema y puedan buscar ese equilibrio. Eso hace parte de lo que la panicultura ha ido cambiando, y estoy de acuerdo con Juan Guillermo, que decía, sobre todo en el sur de Cesar y en la zona central, hemos tenido agrónomos que han liderado, y Cenipalma ha llegado también con ese mensaje de finalmente trabajar y buscar ese equilibrio para que nuestro ecosistema y nuestras plagas se autorregulen. Necesitamos cultivos más rentables, y para tener cultivos más rentables necesitamos reducir costos de agroquímicos, reducir costos de aplicaciones, y pues la misma naturaleza nos lo da. Y ahí tenemos muchos ejemplos de muchas plantaciones que han seguido esa línea y han logrado equilibrar las plagas. Entonces, sin duda, como dicen por ahí, como a la agricultura de antes, si logramos conservar nuestro entorno, finalmente eso se nos vuelve una estrategia fundamental para el control de las plagas. Entonces, de cara pues a las estrategias que tenemos del manejo integrado, sin duda esas. De pronto, para finalizar, y ese sí ya es más un trabajo de las unidades de asistencia técnica, y es, yo logro monitorear, yo logro buscar un equilibrio, pero cuando las poblaciones se me incrementan y tengo que tomar decisiones de aplicaciones químicas, que suceden en muchas plantaciones, cuando las poblaciones pues se nos salen pues y se nos incrementan, ahí es donde también están las unidades de asistencia técnica para acompañar a la gente y decirle, utilice el producto correcto, específico para mi plaga, utilice un buen método de aplicación. Y el método de aplicación no es una regla para todos, porque hay que identificar las diferentes estrategias dependiendo de la plaga que voy a controlar. Entonces, a veces tomamos y creemos que los controles aéreos son los más efectivos para todas las plagas, y resulta que con el hábito de las plagas también tenemos que escoger un buen mecanismo. Y ahí es donde las unidades podemos acompañar a los agricultores, primero para guiarlos en la dosis correcta, en el producto correcto, en el acompañamiento para que la aplicación y la calibración de los equipos sea correcto, porque yo puedo elegir un buen producto, pero si no hago un buen seguimiento, una buena aplicación, seguro que no voy a tener eficiencia en mis controles. Y las eficiencias en los controles están afectadas por muchos factores, y ahí es donde tenemos que precisar y tenemos que seguir trabajando de cara también pues, a los controles. Entonces, pues de mi parte planteo como estas estrategias, que seguramente hay muchas, porque finalmente hay muchas opciones para trabajar en el control de plagas, pero pues considero que estas son una de las más importantes como a tener en cuenta. Gracias, ingeniera. Doctor. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que aquí hemos planteado varias, digamos que, estrategias de control, en las cuales estoy perfectamente de acuerdo. Yo creo que una de las más importantes es capacitar a nuestro personal,
a todo nivel. No porque tengamos ingenieros agrónomos quiere decir que ya se la saben todo, y no porque tenemos el trabajador que justo entra a trabajar el día de hoy con nosotros, tenemos que ser completamente ignorante. No, tenemos que capacitar y capacitar a todos los niveles, enseñarle a ese censador a identificar las plagas y las enfermedades. Tenemos que, basado en la información que ese censador está captando en el campo, el ingeniero agrónomo encargado de esa sanidad, tomar una decisión y actualizarse, porque muchas veces nosotros necesitamos aprender que ese producto químico que nosotros, o ese producto insecticida que estábamos utilizando, ya no está en el mercado. Y entonces lo solicitamos, pero Compras no me lo ha traído. Pero es que ya no existe, ya no lo puedes comprar. Tengo el caso del fipronil. ¿Cuántos de ustedes han venido usando fipronil por muchos años? Ya no lo podemos usar. Necesitamos buscar nuevas alternativas, necesitamos ver qué hay en el mercado, y eso es parte de la educación y eso es parte de la formación de cada uno de nosotros a todo nivel. Siempre tenemos que estar al día con esa información. Igualmente tenemos que explicarle a nuestros evaluadores cuando vamos al campo, cuando se hicieron las aplicaciones, cómo se evalúa. No es lo mismo que nosotros evaluemos un insecticida de síntesis química que evaluemos un insecticida biológico. Completamente diferente. ¿Cómo podemos evaluar? ¿Cómo podemos verlo? Allí tenemos que hacer mucho trabajo. Yo creo que hay unas estrategias sociales también que nosotros muchas veces nos olvidamos, y esas son fundamentales. De estos insectos que nos estás planteando, hay dos insectos que son de manejo obligatorio. Hay una ley que obliga a mantener estos insectos bajo control. Estrategios y Rhincopus necesitan ser controlados, y es una ley del Estado, del país. Si nosotros no lo hacemos, estamos infringiendo esa ley. No estamos solamente afectando a nuestro cultivo, sino que estamos yendo contra la ley y tenemos que controlarlos. Eso es importante. Lo mismo los acuerdos entre vecinos, entre las asociaciones. Hay un movimiento, nosotros conocemos el manejo integrado de plagas y enfermedades, que lo hacemos usualmente en nuestra plantación y probablemente con nuestros asociados. Pero hay un movimiento grande que se llama, en inglés le dicen Area Right Management, que es una área ampliada de manejo, en donde, dependiendo de los vecinos y de los cultivos que yo tenga, hago un control adecuado de ese insecto plaga, porque nosotros podemos tener cultivos asociados a nuestra palma que no, digamos, que no son palma, pero que sí sufren el ataque del insecto, que sí sirven de hospederos del insecto, que necesitamos aprender a manejarlo y aprender con ellos a manejarlos. ¿Cuáles son esas plagas? Por ejemplo, en los llanos orientales es conocido que nosotros tenemos el problema de la marchitez letal. Creemos que Aplachus cruz es el insecto que transmite la enfermedad. Si nosotros solamente lo tratamos en nuestras plantaciones, pero estamos rodeados de ganadería y no hacemos nada, ahí tenemos un problema grave. Con la mosca, y el problema de la mosca la tenemos, yo creo que en casi todas las regiones. Igual, esa asociación entre ganaderos y palmeros y el problema con la mosca es bastante grande. Si nosotros nos reunimos, nos unimos entre todos y hacemos un plan para el manejo de esos problemas, podemos salir adelante. Y esa es fundamental, esa es una estrategia que nosotros debemos aprender a utilizar. Recuerden, nosotros somos animales sociales. Nosotros tenemos que unirnos con los demás para poder crecer. Individualmente puede que avancemos, pero no llegamos muy lejos. No podemos olvidar en estas estrategias, obviamente, ya que estamos hablando del manejo integrado de plagas, el control biológico. En el control biológico tenemos parasitoides, tenemos predadores, que son fundamentales en nuestro manejo de estos insectos plaga. Pero también tenemos hongos entomopatógenos, tenemos bacterias. Y desde Cenipalma nosotros estamos haciendo un plan en el cual, por ejemplo, para dos de estas plagas, para leptoparsa y demotispa, tenemos dos productos en desarrollo. Los tenemos con Arrozavia. En este momento ya completamos todo nuestro dossier
para que el ICA nos entregue la licencia de producción, el registro completo de ese producto y salga al mercado. Estamos haciéndolo con Leptofarsa, estamos haciendo los ensayos en este momento para que también tengamos ese producto en el mercado. Pero en el mercado existen otros productos, por ejemplo, los que les mencionaba anteriormente, que son productos como Bacillus thuringiensis, que nos sirven para el control de muchos de estos insectos defoliadores que son importantes para nuestra agricultura. Esas estrategias no podemos dejarlas atrás. Y yo les recomiendo, no las dejemos de último. Siempre que pensemos en que tenemos un problema de insectos plaga, pensemos en qué biológico podemos usar, no en qué insecticida de síntesis química podemos utilizar. Esa sería nuestra primera opción. También tenemos prácticas culturales. Esas prácticas culturales son muy importantes. ¿Cómo yo estoy eliminando los desechos de la cosecha? ¿Cómo yo estoy arreglando mi lote? ¿Cuántas plantaciones tenemos con una buena cobertura de plantas nectaríferas? Por ejemplo, eso es importante. Otras prácticas culturales incluyen, por ejemplo, el uso de feromonas. En Cenifarma venimos desarrollando también, como les dije anteriormente, herramientas, estrategias para el uso de las feromonas que nos sirvan, no solamente para monitoreo, sino para control. Y ustedes saben, especialmente en esta región, porque es donde mejor tenemos esas redes de trampeo de Rhynchophorus palmar, que funcionan muy bien para Rhynchophorus palmar. Y si nosotros dejamos de hacerlas, el problema se nos incrementa y se nos da muy grande. Entonces, ese tipo de medidas de control cultural son importantes. No podemos olvidarnos de la estrategia química. La estrategia química, en la última instancia, en el momento que nosotros la necesitemos, podemos usarla y debemos usarla. Nosotros no podemos dejar que nuestra plantación se acabe por ser tercos o por decir, no, es que yo solamente uso eso. Si nosotros utilizamos un químico o pensamos en utilizar un químico, por favor, pensemos en el químico más adecuado para controlar ese insecto plaga. Segundo, pensemos en cómo lo vamos a aplicar. Ese también es importante. Si nosotros aplicamos un insecticida químico en donde vamos haciendo una aplicación generalizada, pues no solamente estamos acabando con el insecto blanco que nosotros queremos hacer, sino que también estamos acabando con muchos otros enemigos naturales. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en una aplicación por absorción para aquellos insectos como por ejemplo Leptofarsa, nos va a funcionar mucho mejor, ¿cierto? Entonces pensemos en todas esas estrategias que muy probablemente son pequeñas, pero que nos van a servir para poder avanzar y poder tener un verdadero manejo integrado de plagas. Bueno, Doctor, muchas gracias. yo creo que qué pena aquí, López. Aquí, de todo lo que nos mencionó el doctor, que es muy interesante, aquí nosotros en una temporada hicimos un grupo, una campaña de foliadores. Unimos diferentes extractoras, San Fernando, Monterrey, Panal de Puerto Wilches, aquí Palmas de Cesar, algunos pueblos de ellos algunos. Teníamos una zona afectada por estenoma bastante fuerte, demasiado. Ya sabemos que las enfermedades estatolásticas no tienen límites, no tienen barrera. Y apliquen, y nos pudimos reunir como grupo, que incluso de ese trabajo o de ese mesa de foliadora, hay un trabajo bien bonito que se presentó en una reunión técnica. Pudimos controlar una zona específica, una avería bastante fuerte, representativa para Sabana de Torres, y a punta de producto BT, vamos a hacer casos comerciales, control biológico, momento que era, pudimos controlar. Y controlamos aproximadamente que hasta el siguiente año, casi 17 meses después, volvimos a aplicar. ¿Listo? Entonces yo sé que aquí también falta mucha comunicación. A veces no nos comunicamos de una finca a la otra, sabiendo que nosotros podemos tener el pecado, pero no importa nada y dejamos pasar a los demás. ¿Listo? Entonces lo que yo llevo es que aquí no importa quiénes somos, lo importante es que por la afectación de algo nos podemos haber perjudicado el bolsillo. ¿Listo? Fue una campaña de todo, tuvimos buenos resultados y no hubo necesariamente de aplicar herbicidas e insecticidas. ¿Listo? Muchas gracias, ingeniero Juan Guillermo. Damos la palabra al ingeniero.
doctor Álvaro, difícil por aplicar. No me crees. Digamos que muchas veces la aplicación de la tecnología digital, un censo termina convertido en una línea de Excel. Muy buenos en Excel, en tablas dinámicas, entonces ocurre algo que se llama dilución de datos. A veces también pues toca irse al detalle, tomarse el tiempito pues, de revisar cómo está nuestro censo en un lote grande, porque de pronto la placa puede estar pues, muy focalizada en un sitio, y pues por estar mirando ese solo dato, pues la placa puede avanzar. Entonces pues sale mucho mejor pues, controlar un poco pequeño a tener que controlar un lote de 20 hectáreas o toda una zona como lo estaba mencionando Juan Guillermo. Otro punto importante en relación al uso de los biológicos, pues resulta que muchas veces el productor o el técnico, luego de que hace una aplicación de biológico, quiere ver al insecto caer de inmediato. Entonces eso es algo que nunca va a pasar. Eso toma un tiempo en que él se establezca, en que ocurra pues, todo el proceso de infección de ese insecto y que se genere la episodia, porque es el nombre técnico que se usa para esos casos. Entonces, el producto biológico toca establecerlo y digamos que ver sus efectos a largo plazo, no a corto plazo porque no los van a ver. Gracias, ingeniero Navel. Bueno, vamos a ir dando un poco de cierre a esos 40 minutos que llevamos de conversación, un poco más. Hay que hacerse la autoevaluación, ¿cierto? ¿Qué errores estoy cometiendo en mi plantación y qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué errores hay en las plantaciones que asisto y qué voy a empezar a hacer? ¿Cierto? En ese orden de ideas, creo que la mayor concepto que se puede llevar el día de hoy es capacitemos al personal, capacitémonos nosotros y mantendremos, digamos, con esos buenos conocimientos, unas mejores prácticas de manejo integrado de plagas.